Mi nombre es Lisbeth de Souza, estudiante de Derecho en la Universidad Yacambú. A continuación se desarrolla el análisis de la historia, la estructura y los retos actuales del derecho internacional privado. Debe diferenciar, en primer lugar, el derecho internacional privado con el derecho internacional público, en donde el público regula las relaciones entre el Estado y organismos internacionales, mientras que el privado regula las relaciones privadas de personas o entidades que involucran a más de un ordenamiento jurídico. También debemos distinguirlo del derecho civil en la medida de que éste regula las relaciones entre particulares dentro de un mismo Estado, mientras que el derecho internacional privado va a funcionar como un derecho de cooperación, porque no va a resolver directamente el fondo del conflicto, sino que señala qué ley propia o extranjera debe aplicarse. Un aspecto fundamental es la eficacia en la extraterritorialidad de las leyes y las sentencias. Este principio permite que una decisión judicial dictada en un país pueda producir efectos en otro, siempre y cuando que se respeten ciertos requisitos como lo son la competencia del tribunal y el respeto al orden público. Aquí no se trata de una subordinación de Estado, sino más bien de un acto de cortesía internacional y de cooperación jurídica. Además, sin este reconocimiento recíproco, las relaciones internacionales privadas estarían sujetas a la inseguridad jurídica y a la incertidumbre. De hecho, siguiendo la idea del autor Savigny, al aplicar la norma extranjera no debilita la soberanía nacional, sino que más bien la reafirma, ya que cada Estado decide en qué momento dar validez a la norma extranjera para garantizar la justicia. El derecho internacional privado se explica a través del estudio de las distintas escuelas jurídicas que buscaron resolver problemas de conflictos de leyes. En primer lugar, en la Italia medieval surgieron los glosadores y los postglosadores. Ellos se enfrentaron a la convivencia entre el derecho romano común y los estatutos locales de las ciudades y estados, en donde los glosadores proponían aplicar los estatutos del lugar del conflicto, mientras que los postglosadores buscaban soluciones más equitativas. Aquí vale la pena destacar la figura de Bartolo de Sassoferrato, quien clasificó los estatutos entre reales o territoriales y personales o extraterritoriales, aportando así un fundamento importante al sistema moderno del derecho internacional privado. Y más adelante encontramos las escuelas estatutarias, quienes perfeccionaron esta clasificación, en donde la escuela italiana del siglo XVI profundizó sobre la división entre los estatutos territoriales y extraterritoriales, y la escuela francesa luchó contra la fragmentación derivada de la autonomía regional. De allí surgen dos principios claves: el principio de la territorialidad, que limita la ley al territorio del Estado, y el principio de la personalidad, que permite que la ley acompañe a la persona donde quiera que se encuentre. En mi opinión, este proceso refleja un cambio importante, ya que pasamos de un enfoque rígido en donde se centra exclusivamente en la territorialidad a un enfoque más flexible y adaptativo. En este punto, es importante destacar la visión que tuvo el jurista italiano Mancini del siglo XIX. Él defendió que debía aplicarse la ley de la nacionalidad de las personas como regla general, salvo algunas excepciones. Su propuesta consolidó la idea de que el estado civil y la capacidad de una persona debían regirse por una normativa uniforme, fortaleciendo así la seguridad jurídica. Según mi análisis, la norma de conflicto es la base del derecho internacional privado, porque ésta permite resolver los choques que surjan entre distintos ordenamientos jurídicos, en donde su estructura es sencilla. Por un lado tenemos a los supuestos de hechos, que son las situaciones que requieren una solución jurídica. Luego tenemos el factor de conexión, que es quien determina qué derecho debe aplicarse. Y por último tenemos la consecuencia jurídica, que es lo que indica el ordenamiento aplicable. En este sentido, en la práctica surgen algunos problemas. Dos de los más importantes son la clasificación y el reenvío. En la clasificación consiste en determinar a qué categoría pertenece un caso, y esto puede variar de un país a otro. Y el reenvío, cuando la norma de conflicto de un país remite a la ley extranjera y esta a su vez devuelve la competencia al país de origen o incluso a un tercero. Desde mi perspectiva, estos problemas demuestran que un jurista de derecho internacional privado no puede ser un mero aplicador de reglas, sino que debe interpretar la norma según los criterios de justicia material, apoyándose en jurisprudencia, doctrinas y los principios generales del derecho, como lo son la buena fe y el respeto al orden público internacional. Y finalmente, comparto la idea de la doctora Tatiana Maker, quien sostiene la importancia de proteger la jurisdicción y de los derechos adquiridos. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la norma debe ser interpretada de forma evolutiva, es decir, adaptada a realidades actuales.